Bulgaria ha experimentado un rápido desarrollo económico en los últimos años y muchas empresas deciden invertir en este país. Por eso vino hasta Sofía el aragonés Jorge Sánchez. Hola, ¿Cómo estás? muy bien. Encantado de conocerte por fin. Muchas gracias, bienvenido a Bulgaria, bienvenido a Sofía. Muchas gracias. Cuéntame tú, aragonés, ¿de dónde, Jorge? Pues mira, yo soy nacido en Zaragoza, pero tengo una mezcla. Mi padre es nacido en la Almunia, aunque vive en Zaragoza de toda la vida, y mi madre es de la casa Lucán, de Quicena, muy cerquita de Huesca. O sea, que eres aragonés ahí de pura cepa. De ¿no? pura cepa, sí, sí, hombre, llevo ya muchos años fuera y estoy un poco descafeinado, pero sí, de pura cepa. Y cuéntame, ¿qué hace un aragonés aquí en Sofía, en Bulgaria? Nosotros en principio somos una empresa aragonesa de consultoría y trabajamos intentando gestionar fondos europeos de los que llegan a Bulgaria y dando apoyo a empresas españolas que vienen aquí a hacer inversiones o a hacer negocios o a vender. ¿Cómo está la cosa? Bueno, ha habido tiempos mejores, ahora estamos en plena crisis y se nota un poco la caída, pero obviamente sigue siendo un país muy atractivo, con muchas oportunidades y mucho recorrido, mucho futuro. Jorge, esta es la primera parada obligatoria, ¿no?, cuando se viene a Sofía. Obviamente, es el centro histórico monumental de la ciudad, la Catedral de Alexander Nevsky. Sorprende mucho, primero porque es una catedral ortodoxa. Dicen que es la catedral ortodoxa más grande de los Balcanes. Los ortodoxos, aunque son cristianos como nosotros, son diferentes en muchas cosas y las tradiciones y la forma de las catedrales y la iconografía de dentro pues sí que sorprende, es muy diferente. ¿Eso que vemos tan resplandeciente es oro de verdad o no? Bueno, eso es pan de oro. Es pan de oro en las dos cúpulas, que la verdad es que le hacen mucho más espectacular. Las cúpulas brillan en toda la ciudad, se ven desde cualquier punto de Sofía. ¿Y esto al pilar se parece o no? Esto pues no, al pilar no mucho, hombre, se parece en lo espectacular de la plaza y del sitio. Pues la verdad es que nuestra basílica, el pilar es el pilar, cada uno defiende lo suyo y yo siento más por el pilar que por la iglesia ortodoxa. Estamos en el mercado de antigüedades que está cerquita de la catedral y aquí hay muchas cosas muy típicas que a los turistas les gustan mucho. Por ejemplo, las famosas matriuscas. Las famosas matriuscas, que son de la época soviética comunista, pero que reproducen tanto temas tradicionales como temas de última moda, ¿no? Veo caras conocidas por aquí. Sí, en la versión moderna tenemos algunas curiosas, como por ejemplo tenemos aquí a Bin Laden, al señor Arafat. Si seguimos abriendo veremos a ver quién sale. Saddam Hussein. Bueno, y a ver el siguiente. ¿Quién es este? Ese es Gaddafi. Gaddafi, ¿no? Sí, bueno. ¿Y lo siguiente? ¿Esto? Lo siguiente es una bomba. Una bomba, ¿no? Y aquí tenemos al famoso Lenin, ¿no? Sí, ya veis que todavía está vivo en algunos de los puestos de turismo en Bulgaria. Es uno de los otros puestos del mercado turístico que se mezclan cosas antiguas de la época comunista, pero también vemos cosas de la guerra mundial con reminiscencias un poco las SS, ¿no? ¿Y se nota ese influjo comunista en el país? Bueno, obviamente la economía ha estado dominada por el sistema soviético durante muchos años, entonces el cambio, la transición se ha realizado hace muy poquito. ¿Y el capitalismo cómo ha entrado? ¿Entraba ahí apabullando? De una manera muy agresiva. Es un cambio un poco brutal a la economía de mercado, con la gente haciendo un poco lo que puede y saltándose muchas normas básicas en algunos casos. Estamos enfrente de la iglesia rusa ortodoxa de Sofía, que es una de las más atractivas de la ciudad. Es pequeñita, pero es muy bonita, tiene los dorados, las cúpulas, muy característicos. ¿Te gusta más que la catedral incluso? Sí, es más pequeñita, más recogida, pero también es más atractiva. En una ocasión estábamos en una boda de gente local y nosotros éramos los padrinos. Los padrinos en las bodas ortodoxas tienen mucho protagonismo, tienen que hacer muchas cosas en la ceremonia. Y de repente se oye una expresión muy nuestra, de ¡hostia! ¡Sí es Jorge! Me doy la vuelta, estábamos nosotros con las velas, las coronas, etcétera. Y era un grupo de gente que había venido de los destacados en Kosovo. Había gente de Zaragoza que nos reconocimos. ¿Y qué le dijiste tú? Espera que cuando acabe esto te lo explico, no es lo que piensas, ¿no? Sí. Jorge, y da gusto porque aquí en el centro está todo al lado, ¿no? Sí, el centro de la ciudad es muy manejable, es muy cómodo, las distancias son relativamente cortas y puedes ir andando, si estás bien localizado, no hace falta el coche. Estos grupos que vemos ahí detrás, ¿qué hacen? Una de las tradiciones o de las cosas más típicas que hay en el centro, en esta plaza concretamente,
es el juego del ajedrez. Bulgaria tiene mucha tradición con el ajedrez, de hecho el campeón del mundo actual es búlgaro, es Veselin Topalov, y estamos en un sitio en donde la gente está en mesas esperando para jugar al ajedrez, te puedes sentar, apostar, pasar un rato, etcétera. ¿Tú has jugado, no? No, yo el ajedrez no entra dentro de mis conocimientos. No. Porque encima ahí no se andan con chiquitas, ¿no? No, la verdad es que son bastante profesionales y la gente, bueno, llevan tiempos, dinero, etcétera. Добрий имате ли нещо от господин Руисафон? Санката на вятър или нещо? Може ли? ¿Qué le has pedido, Jorge? Si tenía algún libro de algún español, concretamente de Ruiz Zafón, La sombra del viento, que es un bestseller. Conocidísimo en todo el mundo. Traducido al búlgaro, en cirílico, y perfecto. Yo, de hecho, me lo voy a comprar. ¿Y es para leerlo tú? ¿Tú lees cirílico? No. Hablo un poco, leer no, pero me gusta regalar a amigos, conocidos, algo de literatura española. Y el cirílico, el alfabeto este es complicadísimo, ¿no? Es muy complicado. El idioma búlgaro es muy complicado. El cirílico, el alfabeto es complejo. La fonética es muy difícil. Pero hay que aprender un poco, ¿no? Por lo menos para sobrevivir. Bueno, esto es una de las calles más típicas del centro de Sofía, ¿no? La calle del tranvía que dicen los extranjeros. Que precisamente por aquí pasa, ¿no? Correcto. Casi hay que apartarse un poco. Sí, porque además en Bulgaria, en Sofía, te puede atropellar un tranvía, pero un coche no. Los coches respetan mucho a los peatones, pero los tranvías van por su carril. Y es muy curioso porque acabamos de ver cómo por los raíles del tranvía pasaba un señor con una mula, ¿no? Bueno, es uno de los contrastes que tiene Bulgaria. Bulgaria siempre digo que es un país de contrastes, entonces ahí te puedes encontrar los últimos modelos de los deportivos más impresionantes con un carro tirado por una mula. Bueno, en el mismo semáforo, efectivamente. Las chicas son muy guapas, ¿no? De hecho, tú te enamoraste de una. Yo me quedé aquí por una de ellas, que a la tarde os la presentaré, pero seguramente habréis visto alguna más durante vuestra estancia por aquí. La verdad es que te quedas un poco alucinado porque tienen unos tipos muy esbeltos, una estatura considerable, la tez más blanca, bueno, es otro modelo. No vamos a hacer de menos tampoco a las aragonesas, ¿no? No, claro, oye, todo el mundo ha tenido sus relaciones y su historia, obviamente, y en Aragón hay chicas muy guapas, está claro. Os he traído a este cruce de calles, que es una encrucijada del centro de la ciudad. Se caracteriza porque están las cuatro culturas o las cuatro religiones muy cerca. Hay una sinagoga, una mezquita, una iglesia católica y una iglesia ortodoxa. Y además tiene un significado especial para mí. Está Santa Sofía, la escultura de Santa Sofía que veis ahí. A sus pies le pedí matrimonio a mi mujer. Hinqué rodilla en tierra y le pedí matrimonio aquí. ¿Y te dijo que sí? Me dijo que sí, efectivamente.